Hoy día quiero hablar sobre la ley de nacionalidad peruana en relación con los proyectos de ley que se han presentado o se están presentando en el Congreso de la República, y específicamente respecto de algunas apreciaciones del jurista Gatas Abu Gataz. Para ordenar un poco nuestras ideas y ayudar a quienes no siguen nuestros videos a poder entender el enfoque de esta reunión, quisiera comentarles que en el Perú existe una ley de nacionalidad que permite, por un lado, la renuncia y por otro lado, permite la recuperación. Esto genera, obviamente, determinados escenarios en el exterior principalmente, en donde los peruanos en el extranjero, pues es una ley principalmente destinada a los peruanos en el extranjero, se ven en ciertas circunstancias en las que terminan renunciando a su nacionalidad. Pasa el tiempo y también se ven en otras circunstancias en las que consideran que es propicio intentar recuperar su nacionalidad, ¿no? En algunos casos se han quejado o se queja la gente de haber sido poco informada, dado que la implicancia legal que existe luego de una renuncia o como consecuencia de una renuncia de nacionalidad es bastante más compleja de lo que cualquiera se pueda imaginar, más aún cuando el trámite para la renuncia no es sino que ir al consulado o a la autoridad competente, que puede ser una embajada, un consulado, y en menos de 30 minutos uno sale sin documentos peruanos y con un documento que dice que ahora eres un renunciado. En ese momento no tienes, probablemente, digo probablemente porque si hasta ese momento no tenías dos nacionalidades y has hecho la renuncia porque el trámite de la obtención de una segunda nacionalidad te lo está exigiendo, como el caso de Alemania, por ejemplo, en ese momento no tienes nacionalidad. Hasta incluso esta figura permitida por la Constitución peruana estaría faltando pues a el derecho de tener una nacionalidad contemplado en los derechos humanos. Pero eso vamos a tocarlo más adelante. Con esta introducción, quisiera también comentar que se han presentado unos proyectos de leyes. Uno busca la irrenunciabilidad de la nacionalidad, otro busca reglamentarla, y otros buscan una suerte de equidad, es decir, si es tan fácil renunciar, debería ser tan fácil recuperarla, ¿no? En fin, hay distintas posturas al respecto. El señor Abu Gataz ha hecho comentarios muy puntuales que yo me he permitido seleccionar y pasaré a compartirlos con ustedes, es decir, voy a subir las imágenes y las declaraciones de él y luego haré mis comentarios, ¿no? Buscando generar un debate, por supuesto, porque yo también soy una persona directamente involucrada e implicada en estos menesteres ligados a la nacionalidad, dado que vivo en Alemania hace 6 años, y pretendo generar un debate a fin de poder tener una ley peruana mejor en líneas generales, ¿no? Ese mejor no necesariamente tendrá que satisfacer mis intereses personales. Lo que busco es que entrar al debate para que pueda mejorarse y muchos peruanos en el extranjero se vean beneficiados. Porque hoy día hay un grupo de peruanos en el extranjero que está digamos, perjudicado por esta ley. Muy bien. Importante decirlo que adicionalmente he revisado distintas constituciones o leyes de diferentes países. Estados Unidos es una de ellas, Argentina, España, la de Perú, por supuesto, Chile, sí, y Chile.
Estos van a estar en los comentarios, pero no en los comentarios, sino en la ampliación de información de este video. Voy a poner todos los links, incluyendo además la intervención completa de la sustentación y crítica a estos proyectos de ley dada en el Congreso de la República, para que ustedes que se interesen por el tema puedan tener las fuentes directas y precisas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a pasar a revisar, como les digo, aquello que el señor Abu Ghattas dijo. En su primera intervención dice lo siguiente, o en la primera intervención que yo he querido destacar. En la página 3 del proyecto que estoy analizando, se señala que se puede cambiar de nacionalidad o tener doble nacionalidad sin que sea necesario perder la nacionalidad de origen. Esto es cierto. No en todos los casos se debe perder la nacionalidad de origen. Sin embargo, esto no depende de las normas de nuestro país, sino de las normas del país cuya nacionalidad busco adquirir. Si el país cuya nacionalidad busco adquirir no me permite la doble nacionalidad, pero el Perú sí, que el Perú la permita es irrelevante, porque si yo quiero adquirir la nacionalidad del otro país, me debo someter a las normas de ese otro país. Bien, mi primer comentario respecto de la intervención del señor Abu Ghattas está ligado a la doble nacionalidad. Él nos dice que depende de las normas del país en donde el migrante peruano, quiere aplicar a obtener una segunda nacionalidad, ¿no? Esto de aquí no es preciso, porque en el derecho internacional, y más aún en el caso de un migrante a un segundo país, o a un país extraño, extranjero, en el cual cumple los requisitos para poder nacionalizarse, es cierto, tienen que ver las leyes propias de ese país, pero también tienen que ver las leyes del país original. Entonces es una combinación de leyes. De hecho, tomando específicamente el caso de Alemania, Alemania exige la renuncia a los peruanos de su nacionalidad peruana, dado que la Constitución o la ley peruana así lo permite. Es decir, es en la combinación, porque si la ley peruana no lo permitiese, entonces la ley alemana no lo podría exigir. De hecho, y aquí paso a poner otros ejemplos, la Constitución chilena, por ejemplo, exige que, dice, ¿no? Digamos, permite la renuncia, pero dice que para que un ciudadano pueda renunciar, debe de contar con una nacionalidad adicional. Es decir, si un chileno quiere nacionalizarse alemán, primero se hará alemán y después él tomará la decisión si renuncia o no a su nacionalidad chilena. Por consiguiente, la ley protege en principio, el derecho de mantener la nacionalidad chilena a los chilenos, y por supuesto también le deja abierta la posibilidad de que en un futuro, si así ellos lo quieren, puedan renunciar. Muy bien, en el caso argentino, la nacionalidad es irrenunciable. En el caso de España, habría una pérdida de nacionalidad, pero hay un periodo de 3 años en los cuales, con una sola solicitud, aquel que tuvo una segunda nacionalidad puede devolverla y así recuperar su nacionalidad española original, ¿no? Por supuesto, hay tratados internacionales que evitan esta situación, por ejemplo, entre los países de la Unión Europea, por ejemplo, con países latinoamericanos, en el caso de España, ¿no? Muy bien. Entonces, habría que decirle o precisar, digamos, que lo que dice el señor Botas no es tan correcto, ¿no? Dado que aquí hay una interacción de 2 legislaturas, de 2 países. Es un extranjero que reside en un nuevo país en el cual se va a nacionalizar, obviamente con las normas propias de ese país,
pero también con sus propias normas originales, ¿no? Que en teoría lo deberían proteger y hacer que su proceso de naturalización sea el menos engorroso posible, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos a nuevamente escuchar lo que el señor Aguatas nos dice en una siguiente intervención. Si un peruano quiere optar por la nacionalidad de un determinado país, por ejemplo Estados Unidos, y Estados Unidos le exige renunciar a la nacionalidad peruana, a Estados Unidos no le va a interesar que yo le diga que no puedo renunciar a mi nacionalidad peruana. Porque si yo le digo eso, lo que me van a decir los Estados Unidos es, bueno, lo siento mucho, pero entonces voy a adquirir la nacionalidad norteamericana. Entonces, es cierto que podemos establecer que la nacionalidad es irrenunciable, sí, es cierto, pero eso, pese a lo que se dice en los proyectos que vamos a analizar ahora, podría afectar el derecho humano a cambiar la nacionalidad. Bien, el señor Aguatas aquí menciona dos puntos que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Conozco yo los procesos de naturalización de manera directa en los Estados Unidos y bajo ningún punto de vista el gobierno estadounidense exige la renuncia de la nacionalidad y menos aún pone como condición para otorgar la nacionalidad norteamericana a los extranjeros de que ellos tengan que renunciar a su nacionalidad, ¿no? Hay un juramento en el cual en el texto hay una suerte de renuncia, pero esto se entiende como la renuncia al uso del derecho de su nacionalidad extranjera dentro del territorio norteamericano. Se entiende, y eso lo dice también muy claro la ley norteamericana, la cual he revisado, que hay un respeto también a las normas y a las leyes del otro país, y en ningún momento se requiere que el nacionalizado tenga que elegir por una u otra nacionalidad. Hay ciertas acciones que son contempladas como posibles pérdidas de la nacionalidad norteamericana en caso de que este personaje o esta persona que pueda tener dos nacionalidades de pronto comience pues a participar en el gobierno o en el ejército del otro país. Se exige, por ejemplo, entrar y salir de los Estados Unidos con pasaporte norteamericano, pero, por ejemplo, si esa persona viaja a su país original, el gobierno de los Estados Unidos respeta de que él entre con el pasaporte nacional en caso que de repente la ley de ese país así lo contempla o el ciudadano así lo decida, ¿no? Es decir, es respetuoso con las leyes también del otro país y esto también aboga a mi primera crítica respecto de cuando un país, digamos, tiene normas y estas pueden estar de espaldas a las normas del país original del migrante, ¿no? Es un poco antagónico, no tiene sentido que yo quiera entrar, digamos, en un trato, en una relación con un migrante, si yo voy a obviar la ley original con la que él ha venido, ¿no? En fin, entonces, es falso, pues, que el gobierno de Estados Unidos exija a el que se quiera naturalizar estadounidense que elija una nacionalidad y o que renuncie a su nacionalidad, ¿no? Eso no es así, y es más, la ley contempla el uso de las demás nacionalidades, ¿no? Como le digo, con ciertas limitaciones que el no contemplarlas podría llevar a perder la nacionalidad americana. Muy bien, continuemos entonces con la exposición del señor Aguatas. Vámonos a ver qué nos trae por aquí. Sí, ya está. Y vamos a ver qué nos dice en su tercera intervención. Como ya mencioné, Estados Unidos exige un compromiso, uno jura que renunciará a su nacionalidad originaria.
Bueno, acá nos vuelve a decir que Estados Unidos exige un compromiso de renuncia. No es así. No exige ningún compromiso de renuncia. Nadie se ve obligado a renunciar y de hecho nadie lo hace. Es más, la ley norteamericana, y eso está, ahora pueden ustedes mismos revisar los links que les voy a poner, permite o acepta el uso también limitado de la otra nacionalidad en caso de que haya una persona con una nacionalidad previa, ¿no? A la adquirida posteriormente, que sería la norteamericana. Vamos a salir de aquí y nos vamos hacia la siguiente intervención. En esa misma página 11, este proyecto señala que los peruanos renuncian a la nacionalidad debido a que nuestra legislación lo permite. Eso no es preciso. Uno no renuncia a la nacionalidad debido a que la legislación lo permite, sino que la mayoría de peruanos renuncian a la nacionalidad en la medida en que la legislación del otro país, cuya nacionalidad buscan adquirir, exige esa renuncia. Si el otro país no exigiera la renuncia, los peruanos no renunciarían a su nacionalidad. Bueno, aquí yo le contesto, señora Huataz, sí, pero si la ley peruana no permitiera la renuncia, la ley del otro país no la podría exigir. No podrían exigirle a alguien que haga algo que su constitución y su ley no se lo permite, ¿no? Verbigracia, Argentina. Verbigracia, Brasil, ¿no? Y así hay muchos países que simplemente prohíben o protegen la posibilidad de que los países extranjeros exijan la renuncia, ¿no? Chile permite la renuncia, pero protege al que se quiera nacionalizar, ¿no? Primero le dan su nacionalidad y después él decidirá de manera libre si renuncia o no a la chilena, siendo totalmente aceptable el que se quede con la chilena también, ¿no? Siguiente intervención. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar de nacionalidad a un país que no pone esta condición siempre y cuando sea factible, sino que necesariamente exige la renuncia a la nacionalidad de origen, al no poder yo renunciar a mi nacionalidad de origen, no podré adquirir la nacionalidad de ese país y entonces estaría limitando mi derecho a cambiar de nacionalidad. Y además, ven limitado el derecho a cambiar de nacionalidad si quieren hacerlo por el simple hecho de renunciar a la nacionalidad peruana. Me imagino que no hay casos así, pero podría haber un caso de un nacional peruano que ya no quiera ser peruano, porque no quiere. Y por tanto opta por otra nacionalidad precisamente para renunciar a la nacionalidad peruana. Entonces, no podría cambiar su nacionalidad si el otro país le exige precisamente la renuncia a la nacionalidad peruana y nosotros regulamos que esto es irrenunciable. Bien, acá tengo algunos puntos sí que no concuerdo para nada con el doctor Aguata, ¿no? Él dice que limita el derecho de cambiar a la nacionalidad. Eso es mentira. Eso es mentira. El cambiar de nacionalidad está siempre ahí. El que tú no puedas renunciar a la tuya no te limita, digamos, a que puedas tomar una nueva y ya no usar la tuya original. Es decir, la renuncia está en no volver a usarla, en deshacerte de tus documentos y en olvidarte de eso. Es una, digamos, decisión personal. No te la pueden arrebatar, no necesitas tener un certificado que diga que has renunciado, basta con que tus actos así lo demuestren, no la usas nunca más y usas una nueva. Por otro lado, él dice que hay países que podrían, o sea, que eso podría ser un impedimento para naturalizarse en otro país, el cual diga, si tú no me entregas tu renuncia, entonces no te naturalizas. A ese respecto yo quiero entrar en dos detalles. Primero, le pediría que nos cite un caso, porque es fácil hablar y decir sí, debe haber, podría haber, ay, pero dígame uno, yo no lo conozco, no conozco. Segundo, ¿por qué no lo conozco y por qué probablemente no exista? Porque las leyes de los países respecto de la naturalización pueden ser duras y estrictas al inicio, pero una vez que el migrante ha cumplido los requisitos, que, repito, son realmente exigentes, más bien el país
promueve la naturalización. Entonces, sería contradictorio decir que alguien que ha migrado, que ha cumplido todos los requisitos que probablemente es en el largo de muchos años, 8, 10 años y más, de pronto yo le diga, le ponga trabas, ¿no? Como tú no puedes renunciar, entonces no te acepto. No, yo no te puedo exigir lo que no puedes hacer. La prueba está en lo que sucede en Alemania. Si alguien no puede renunciar, pese a que Alemania, en principio, no acepta la doble nacionalidad, solo con excepciones en la Unión Europea y Suiza, en ese caso no le queda más que aceptarla. Y ya está. Usted dice, señora Huatas, que puede existir un país. Bueno, dígame cuál. Lo emplazo a que nos diga ejemplos. Muy bien. Vamos entonces ahora a la siguiente intervención del señor Huatas. A ver qué nos cuenta. Otro argumento que se menciona en esa página es que se está generando que el país pierda anualmente un número importante de ciudadanos, pues estos estarían renunciando a la nacionalidad peruana para adquirir la nacionalidad de otro país. Eso es cierto, pero este argumento es importante cuando la disminución de la población pone en riesgo la supervivencia del Estado. El Estado, para ser tal, necesita un gobierno, un territorio y una población. Si se pierde la población, el Estado deja de existir. Pero evidentemente el Perú no se encuentra en esa situación. Se ha calculado que son 3 millones de peruanos los que estarían renunciando a su nacionalidad peruana. Sin embargo, somos 30 millones de peruanos. Entonces, no estamos en una situación en la que este argumento sea relevante. El señor Aguatá nos dice que el 10% de los peruanos está potencialmente, eso es lo que él dice, ¿no? En una situación de próxima renuncia. O sea, el Perú va a perder el 10% de su gente. Y, dado que 10% es muchísimo menos que el 90% que quedaría, el Estado no debería hacer nada. No es un problema nacional, porque no nos vamos a quedar sin población. O sea, entiendo que desde el punto de vista de, claro, mantener una población significativa no es relevante, pero, o sea, se pierden 3 millones de peruanos y el Estado considera que eso es una situación normal, que no debe hacer nada. ¿Ah? Y ni siquiera vamos a 3 millones, ¿ah? Hablemos de unos cuantos miles. Hay hoy día leyes durísimas por el coronavirus y hablamos de muertes ligadas a un número de 100.000. Y para usted 3 millones de peruanos que dejan de serlo, que no se mueren, pero dejan de ser peruanos, ¿no es un problema de Estado? No, eso sí me ha dejado helado, ¿eh? Insisto, no contradigo lo que dice. Claro, la población no va a desaparecer y en líneas generales se mantiene. Pero, ¿le parece tan simple decir que 3 millones de peruanos están a punto de dejar de ser peruanos y eso no es un problema para el Estado? Increíble. Bueno, increíble. Finalmente, o no finalmente, me quedan todavía 2 intervenciones, voy por una más. Modificar las normas y simplificar los trámites para que quienes renunciaron a la nacionalidad peruana y quieran recuperarla no tengan que seguir el mismo procedimiento que sigue cualquier extranjero. Sin embargo, lo que sí debo decir acá es que todo esto va a estar marcado por el plano subjetivo. Es decir, habrán personas que consideren que cuando un peruano o una peruana, privilegiando sus intereses personales, no tiene reparo alguno en renunciar a su nacionalidad peruana, poniéndose por encima del interés nacional y del Estado peruano en sí mismo. Voy a hacer una capite, porque esto sí me parece casi inaceptable. O sea, el señor Huatas pretende decir que el privilegiar los intereses personales, nuestra propia supervivencia, nuestra propia mejora, la de nuestra familia, ¿es algo que debe ser mal visto? ¿Es algo que vaya en contra de los intereses del Estado? Dejo abierta la pregunta. No tiene reparo alguno en renunciar a su nacionalidad peruana, poniéndose por encima del interés nacional y del Estado peruano en sí mismo, no merece ayuda de ningún tipo si es que quiere recuperar su nacionalidad peruana. O incluso podrían decir que habría que prohibir la posibilidad de recuperarla.
Yo no lo digo, yo no lo digo. Lo dice el señor Abu Gataz, quien parece que no tiene ninguna sensibilidad respecto del tema. Sí, es cierto que después también dice que hay otra posición que puede ser favorable. No quiero sacar de contexto necesariamente lo que nos dice, pero decididamente él contempla esta situación como real y pareciera ser que además él considera que eso es normal, ¿no? Es decir, es normal que vayan peruanos que digan que, digamos, no comprendan la situación, que no entiendan de que uno se ve coaccionado por la situación tan sui generis, tan extraña, que estamos viendo que a otros países no les pasa, y de pronto, por una mejora personal, se ven en el dilema y toman la decisión de nacionalizarse, ¿no? Y eso debe ser, en principio, retomando, digamos, las palabras del señor Guatas, condenable, ¿no? Yo más bien no lo vería así, ¿no? Y más bien diría que el que piensa así está equivocado y que habría que más bien enseñarle el verdadero camino. Muy bien, entonces, para terminar con las intervenciones del doctor Abu Gataz y mis comentarios, tenemos el último. Si me pidieran mi opinión, y esto es algo muy complejo, yo sé que es cierto que hay muchas personas que se ven forzadas a renunciar a su nacionalidad peruana por las circunstancias. Sin embargo, siempre hay opción. Es como cuando a uno le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, mata a esta otra persona, si no yo te mato a ti. Sí, claro, estamos forzados por las circunstancias, pero siempre existe la opción de no matar a la otra persona y enfrentar el destino. Bueno, también me deja helado, ¿no? La verdad, yo nunca, no entiendo su ejemplo porque nunca me han puesto una pistola en la cabeza, ¿no? No sé con quién parará el señor Aguatá. Pero debo entender entonces que el Estado le pone la pistola al peruano migrante en la cabeza y es él, en su desamparo, que debería decir, bueno, mátame. En lugar de ser el Estado el que más bien apoye y ayude a ese migrante, y quiero ir más allá. En este caso creo que los migrantes que se ven en esta situación de tener que renunciar a su nacionalidad, no están pidiendo nada, no quiere que el Estado les pague nada, no quiere que el Estado los ayude en nada, quiere que el Estado revise la ley para que esta ley simplemente no los perjudique, nada más, nada más. Sí, yo me he quedado, por un lado, contento, debo decirlo, porque el señor Aguataz ha tenido una exposición muy interesante, con puntos de vista que normalmente yo no los he escuchado, dado que él es un profesional del derecho y que ha tratado de tener una visión objetiva, basada, por supuesto, en sus conocimientos de derecho, ¿no? Yo he hecho una crítica basado en mi experiencia, dado que vivo esta ley en el día a día y la vengo estudiando e investigando desde hace años. Insisto, soy un poco parte del problema. Entonces, por un lado, creo estar mejor informado del tema y por otro lado, tener una visión, digamos, una visión de usuario, ¿no? Insisto, mi intención aquí ha sido principalmente generar un mayor y mejor debate con las esperanzas de poder tener participaciones de otros profesionales del derecho y profesionales también, o personas también que se vean afectadas por esta situación a fin de conocer distintos puntos de vista y llegar a mejorar la ley para el bienestar de la mayoría. Gracias.